Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo sábado, 29 de marzo, a las 20, se inicia un nuevo ciclo de conciertos de ProArte Mercedes, Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino, que este año es muy especial porque están cumpliendo 75 años de labor ininterrumpida en nuestra ciudad. Por lo tanto, este año se ha pensado en un programa especial para el festejo y quien va a ser el encargado de abrir este destacado ciclo es el pianista Franco Pedemonte, un pianista que ya ha venido varias veces a nuestra ciudad y que, bueno, tiene una dilatada carrera porque es sumamente exitoso, al punto tal que el año pasado ha hecho ya su debut en Europa, con éxito, por supuesto. Nosotros lo tenemos en línea y vamos a hablar con él para que nos cuente cuál es el programa que va a desarrollar el próximo sábado y algunas otras cosas. ¿Qué tal, Franco? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Susana. Una alegría estar contigo y una alegría, como siempre, regresar a Mercedes, que siempre me recibe con tanta calidez y que tiene una sala tan hermosa. Sí, ya lo creo. La verdad que para nosotros también es un placer porque, bueno, hace años ya que ProArte te cuenta entre sus artistas frecuentes en los recitales y además siempre con muy buena recepción por parte del público, porque no solamente los programas que elegís son buenos, sino que, bueno, obviamente tus interpretaciones también. Contame un poquito, para empezar, cómo te preparás para este reencuentro de este año tan importante para el Centro de Egresados. Bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, también con la sensación de mucha responsabilidad por el hecho de que me hayan elegido para abrir la temporada, porque, como vos bien dijiste recién, es un año muy importante para la asociación, para Mercedes, para el ciclo. Entonces me honra mucho que hayan decidido convocarme para comenzar esta temporada, que además he visto algunos otros títulos y está muy buena. O sea, realmente hay grandes nombres, grandes artistas, varios de los artistas que han participado en temporadas anteriores de Mercedes han sido maestros míos, entonces es un gran honor para mí estar ahí hoy. Seguro, ya lo creo. Pero bueno, vos te lo mereces, te lo mereces, te lo has ganado por talentoso, te lo has ganado porque siempre elegís programas que a la audiencia le encantan y siempre sos muy bien recibido. Y este año no podía ser menos, has ideado un programa muy atractivo, ¿no? Al que le has puesto un viaje del barroco hacia el romanticismo y con el abordaje de músicos importantísimos, ¿no? Como Scarlatti, Mozart, Mendelssohn, Chopin. ¿Cómo fue que ideaste este programa? Contanos. Sí, es muy interesante tu pregunta porque efectivamente es una especie de orden cronológico a lo largo del piano. Yo creo que los 4 autores que están presentes en el recital de este sábado resumen muy bien toda una etapa de desarrollo musical y técnico del piano. O sea, son exponentes, cada uno en una época, cada uno en un determinado estilo musical, de diferentes formas de concebir la música para piano, para teclado, mejor dicho. Y ahora explico por qué hago la aclaración. Concretamente digo para teclado porque en la época de Scarlatti y también de Mozart, el piano moderno, el piano tal cual lo conocemos, hoy no existía. Lo que existían eran sus ancestros, que concretamente eran varios, pero principalmente eran 2. Uno era el clave o clavecín o clavicémbalo, y el otro era
el pianoforte. El pianoforte es concretamente el papá del piano, como una especie de piano primigenio que tenía la capacidad de presionar sus teclas y que recibir una respuesta sensitiva, es decir, de matizar, de producir dinámicas, tocar fuerte o tocar suave, en función de cómo uno presionaba la tecla, que es el principio básico sobre el que se construye el piano moderno, pero con ciertas diferencias. Entonces podemos decir con completa certeza que ni Scarlatti ni Mozart conocieron el piano moderno. Lo que conocieron fue un antecesor del piano moderno, pero sin embargo sentaron las bases para toda la escuela pianística que se desarrolló posterior a ellos. De hecho, tanto Mendelssohn como Chopin recogen elementos de esa escuela con pianofortes más modernos y terminan desarrollando la técnica pianística, particularmente Chopin, más que Mozart y más que Mendelssohn, la técnica pianística moderna. Se habla ya de Chopin, ya se habla de un pianismo moderno, ¿no? El autor que le abre la puerta al piano, a la técnica del piano tal cual la conocemos hoy. Si bien Chopin tampoco llegó a conocer el piano moderno, llegó a conocer un antecesor muy muy cercano, ya era, el mecanismo era muy similar, pero no era exactamente el piano como lo conocemos hoy. Así que la idea de seleccionar estos 4 compositores tiene que ver un poco con eso, con cómo la música para teclado va evolucionando en un sentido hay que tomar con pinzas la palabra evolución, ¿no? Pero va desarrollándose y siguiendo un camino gracias a la osadía de estos autores que eran pianistas, todos eran pianistas y muy buenos, y ven la posibilidad de desarrollar un lenguaje, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sí, la verdad que es muy interesante porque me imagino que seguramente como se acostumbra ahora y que creo que en cierta medida lo inauguraste vos el año pasado, antes de comenzar cada obra vas a explicar esto en el público, ¿no? Que me parece muy importante porque es interesante que la gente que asiste a un concierto conozca algo más, ¿no? Y más en profundidad, así tan bien contado como lo haces vos, para poder también tener un panorama de la obra, ¿no? Porque este tipo también de instrumentos ha hecho que el abordaje de los compositores tal vez hacia la técnica haya sido distinto, ¿verdad? Porque por ejemplo, tanto Chopin como Liszt se sabe que, bueno, fueron virtuosos, que se presentaban en diferentes lugares o salones, y sus obras justamente tienen esa impronta, esa dificultad, esa riqueza como para mostrar lo que era también el llamado virtuosismo, ¿no? Distinto de Scarlatti, que estaba dentro de otra temática, y lo mismo que Mozart. Así que es muy importante esto que vos marcás, porque contarle al espectador lo que va a ver o lo que va a escuchar, mejor dicho, no deja de ser interesante, ¿no? Una forma nueva que ahora tienen los pianistas de conectarse también con el público, no tan distante como antes. Sí, estoy de acuerdo y creo que la época lo requiere, pienso que la época lo requiere. Obviamente, como lo que hacemos nosotros, los intérpretes, y todos los artistas, ¿no?, es algo vivo, trabajamos con una materia viva que es el arte, y que va resignificándose a través del tiempo y tomando distintos carices, distintas formas de expresión y de conectarse con el público. Creo que la época amerita, por un montón de cuestiones, que el público sea de alguna manera también llevado a través de las palabras, introducido un poco en lo que va a escuchar, en la época, en la idea de la obra. Creo que ayuda mucho a que, bueno, tal vez algunas de las personas del público no lo necesitan porque son melómanos y ya conocen, pero seguramente que hay muchos que se acercan al concierto tal vez por primera vez, o no por primera vez, pero sin un gran conocimiento de los autores y de las obras, y esas pequeñas palabras introductorias ayudan siempre a que el público reciba y conecte mejor con lo que está escuchando. Hay que además agregar, me parece a mí, que la música instrumental
necesita algún tipo de explicación, porque a diferencia de la música vocal no tiene texto. Entonces, el que escucha le resulta un poquito más abstracto comprender qué es lo que está pasando. Yo pienso que siempre una explicación, una introducción es bienvenida. Sí, además, bueno, tiene mucho que ver también con tu profesión, ¿no? Porque vos en este momento también sos profesor adjunto en la UCA y me imagino que seguramente con tus alumnos también tenés esos acercamientos, ¿no? Que me parece que son tan importantes. A mí personalmente me encanta. Sí, a mí personalmente me encanta porque... Y sos muy didáctico cuando explicas, sos muy didáctico porque las explicaciones que haces, no hace falta ser un erudito o un conocedor de la materia para que cualquier persona que está en el público lo pueda escuchar, ¿no? Que a mí me parece que eso también es importante, llegar de una manera clara y llana al escucha. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo te agradezco que me lo digas porque es un poco mi idea, es un poco, al menos lo que intento cuando trato de hablar de alguna cuestión relacionada a lo que voy a tocar en un recital, que es lo mismo que en una clase, ¿no? O sea, uno trata de llegar a la otra persona de manera amena. Tal vez en un entorno académico uno puede ponerse un poco más técnico con ciertas cosas, pero en un concierto donde hay gente de todo tipo, gente que se dedica a la música, melómano, gente que no, que simplemente va a escuchar porque le fascina y nada más. O gente que va por primera vez, ¿no? Y que también es interesante, claro. Sí. Claro, gente que se acerca por primera vez para ver qué es un recital de piano, ¿no? Entonces hay que tratar de llegar de una manera clara, amena, sin complicarla demasiado. Uno puede entrar siempre en tecnicismos, pero me parece que no es la idea es que la gente disfrute más del recital con lo que uno diga. Sí, o sea, aparte contextualizar mejor también la época en la que la obra estuvo escrita, que me parece que es importante, ¿no? Sí. ¿Qué obras vas a hacer de cada uno de los autores? Contanos un poquito. Bueno, voy a empezar con Scarlatti, por una cuestión, o sea, el programa va a seguir un orden cronológico, sí, ¿no? claro. Digamos, del pasado hacia el futuro. En otras ocasiones he intercalado o he mostrado otro tipo de conexiones, pero en esta ocasión me pareció más didáctico hacerlo así lineal en el tiempo. Y vamos a empezar con Scarlatti. Bueno, Scarlatti fue un compositor sumamente interesante, fue una persona que trabajó casi en solitario y que llegó a innovaciones en el tratamiento del teclado impresionantes. Él era el profesor, el maestro de una reina de España. El primero vivió en Portugal, y luego se muda, porque la reina se muda con ella en su palacio a España, a Madrid, y trabaja en Madrid. Y ahí es donde compone casi 500 obras para teclado, más de 500 obras para teclado. Yo voy a tocar una sonata, que es una pieza cortita para comenzar el recital, de estilo muy galante, una pieza que tiene un pulso de danza, que es casi bailable, y que muestra un poco la ductilidad que tenía Scarlatti con el teclado. Scarlatti para su época también era un virtuoso del clave, no del piano, o sea, no del pianoforte, sino del clave, que era un instrumento que era una especie de antecesor del piano, que tenía la particularidad de que no era sensitivo, o sea, no podía realizar dinámicas con los dedos. Independientemente de cómo uno presionara la tecla siempre iba a sonar de la misma manera. Entonces tenía otros recursos para poder generar la sensación de dinámica. Y Scarlatti era un virtuoso de este instrumento. Entonces compone muchísimas sonatas. La que yo he elegido es cortita, es una sonata en la misma tonalidad de la obra que sigue, que eso también genera como una cierta sensación de continuidad, ¿no? Las tonalidades, para explicarlo fácil, son el centro de gravedad sobre el cual orbita una obra, o sea, una nota en la que reposan todas las demás, ¿no? Entonces uno siente una sensación de conclusión, de relajación de la atención en ese sonido. Y cuando decimos que una obra está en tal tonalidad, quiere decir que es en esa nota en la que se siente el reposo. Entonces traté de armar el programa de tal manera que siempre la obra que sigue
esté en la misma tonalidad que la que le antecede, con lo cual se genera una especie de sensación muy sutil. De continuidad, claro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que hiciste, muy bueno. Exactamente. Luego de Scarlatti, voy a seguir con Mozart, que bueno, no necesita presentación, ¿no? No. Mozart también fue un virtuoso del piano, o sea, a pesar de que se dedicó a componer óperas y se dedicó a componer mucha música sinfónica, gran parte de su actividad principal fue el piano, ¿no? El pianoforte, el clavecín. Él vivió en una época en la que coexistían estos dos instrumentos. Yo te hablé de un antecesor del piano, dos antecesores, pero el cambio no fue repentino. Hubo una época en la que coexistían el clave y el pianoforte, así que Mozart tocaba los dos, y sus sonatas se pueden interpretar en ambos, aunque hay algunas que son más aptas para el pianoforte que para el clave, por una cuestión de cómo va avanzando su lenguaje, ¿no? Y esta sonata es una sonata bastante madura, es una sonata ya de la época en la que Mozart estaba en plena posesión de sus recursos compositivos. Si bien él fue un prodigio y lo estuvo desde el principio, ya su estilo estaba bastante avanzado. Y es una sonata que para el público creo que es muy especial por dos motivos. El primer movimiento es un tema con variaciones, que me voy a ocupar de explicar brevemente de qué se trata eso en el concierto, Dios mediante, el tema con variación. Es raro que una sonata empiece con un primer movimiento que sea un tema con variaciones, muy raro. Mozart es la única sonata que yo tengo, al menos en este momento en presente, que lo hace. Y el último movimiento de esta sonata es la famosísima marcha turca, ¿no? Que se ha tocado tantas veces, que se ha transcrito para varios pianos, que se han hecho transcripciones virtuosas de todo tipo. Bueno, obviamente la versión que yo toco es la original de Mozart, y que siempre el público lo disfruta mucho. Claro. Qué hermosa que es esa sonata, ¿no? La verdad que has elegido hasta ahora, de lo que me contás, un programa realmente bello, y qué interesante que te hayas tomado el trabajo de irlas concentrando todas en la misma tonalidad para dar una sensación de continuidad, ¿no? Me parece que es muy delicado eso que has hecho y muy inteligente además. Bueno, y a ver, ¿y qué pasa con Mendelssohn? Mendelssohn creo que es el caso por ahí menos, el que va a ser menos conocido por el público, porque la obra que elegí es una obra un poquito desconocida. O sea, quise tratar de mechar, de intercambiar entre obras muy conocidas, que siempre son bienvenidas por el público, y obras menos conocidas para darles justamente un lugar de importancia en el programa. La obra de Mendelssohn es el capricho en la menor, o sea, pasamos de la menor a la mayor, de la mayor a la menor, y el capricho de Mendelssohn es una obra de virtuosismo. O sea, los caprichos, concretamente, eran obras de lucimiento del instrumentista. Hay caprichos para violín, los famosos de Paganini, por ejemplo, hay caprichos para piano, para muchos instrumentos, ¿no? Pero en la época de Mendelssohn ya estaban de moda los virtuosos del piano. De hecho, el mismo Mendelssohn era uno de tantos virtuosos que tenía un estilo muy particular. Y él compone a lo largo de su vida varios caprichos, es decir, varias piezas de virtuosismo. Muchas veces, por no decir casi siempre, estas piezas de virtuosismo están acompañadas de una introducción lenta, meditativa. En este caso, este capricho es muy especial porque es un capricho que Mendelssohn compone estando en Escocia. Él hace un viaje, queda maravillado, hace un viaje con un amigo de esos viajes turísticos. En ese momento, era un destino un poco exótico, y visita las rutas del Fingal, visita un montón de lugares teñidos de leyenda, de historia, ¿no?, medieval. Él queda maravillado con lo que conoce en Escocia, y de ahí surge una sinfonía, su sinfonía escocesa. Bueno, este capricho es contemporáneo a esa sinfonía, y está en la misma tonalidad, de hecho. Así que está todo medio teñido de esta cuestión legendaria, esta cuestión casi fantasmagórica por momentos, inspirada en las ruinas, en los paisajes que él ve en esa Escocia, de los restos de esa Escocia medieval, que inspiran también a Walter Scott, a todos estos autores. Sí. Y se siente realmente muy profundamente conmovido por todo esto que ve, y lo plasma
en esta obra. Interesante, muy interesante. ¿Y de Chopin? De Chopin tenemos el Scherzo y la Berceuse. La Berceuse es una canción de cuna, literalmente una canción de cuna, una obra meditativa, una obra que también transcurre en tema y variación, igual que el primer movimiento de la sonata de Mozart, es un tema y una variación, ¿no? Se presenta una idea y esa idea se va variando, ornamentando de diferentes maneras, pero siempre hay algo que se mantiene y algo que cambia. La idea es un poco jugar con ese elemento para que el público haga el ejercicio de tratar de identificar qué es lo que cambia y qué es lo que se mantiene. Y después el scherzo. Los scherzos son obras muy especiales en la producción de Chopin. Él tiene 4, cada uno es un mundo, pero básicamente son visiones, son como delirios, ¿no? Pianísticos, en el sentido de que los recubre algo de maniático, ¿no? Son por momentos cuasi diabólicos, son muy virtuosísticos, pero tienen también momentos de gran melancolía, como suele ser la música de Chopin, de gran meditación. Este scherzo está dividido en 2 partes, ¿no? Una primera parte muy agitada y una segunda parte muy calma, con una melodía muy hermosa. Es el más conocido de los 4 scherzos y la gente siempre lo recibe muy bien, por la belleza de sus melodías. Ya es un pianismo completamente desarrollado, el de Chopin en esta obra. Si bien no es una obra tardía, es una obra media, el periodo medio, pero sí es una obra en donde Chopin ya está en pleno dominio de sus recursos pianísticos. Y si uno compara con el Scarlatti, ¿no? Obviamente sin desmerecer, porque Scarlatti fue un enorme virtuoso que ha hallado soluciones técnicas increíbles para su época, pero uno puede ver cómo se desarrolló ese lenguaje de teclado, desde la sonata de Scarlatti hasta el scherzo de Chopin, ¿no? Que es la obra que cierra el recital. Podemos ver todo un camino recorrido en el teclado, y eso creo que es un poco la idea de este programa. La verdad, hermoso. Realmente has elegido un programa maravilloso, muy pensado, muy meditado, muy inteligente, que bueno, también muestra, ¿no?, cómo vas evolucionando en tu carrera, en tus elecciones, en tus gustos, y que te va haciendo cada vez más maduro, ¿no? Así que bueno, yo realmente te felicito, me encanta lo que has ideado. Así que descuento que la gente va a estar realmente encantada de poder asistir a este concierto, porque es algo sumamente atractivo lo que vas a presentar. Y hablando de otras cosas, ¿en qué momento estás de tu carrera? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tenés en carpeta? Bueno, algunas cosas, esperando con gran expectativa, con gran entusiasmo. Por ejemplo, este año voy a tener el honor de participar nuevamente de la temporada de la Orquesta de Mendoza, de la Filarmónica, que es una orquesta que me ha recibido 2 veces, siempre con gran amabilidad, con mucho cariño. Y es una ocasión especial para mí, primero porque al igual que en ProArte también se celebra, creo que si no me equivoco, no sé si son 40 o más años de la existencia del organismo estable, y es ese día el que se celebra, así que va a ser un concierto especial. Y han programado El Caballero de la Rosa de Strauss, que es una obra épica, divina, y el primer concierto de Brahms, que voy a tener la oportunidad de debutarlo allá, porque bueno, es una obra que, si bien he estudiado, es una obra que voy a tener la oportunidad de tocar en Mendoza por primera vez. Así que estoy muy, muy contento, muy entusiasmado con ese proyecto. Es un concierto que quiero tocar hace mucho, mucho tiempo. Es muy especial para mí por la conexión que genera con mi maestro, con Gelber. Él tiene una versión, muchas versiones, pero bueno, una versión mítica de ese concierto, y de alguna manera creo que un poco el cariño por esos autores, por los autores alemanes, por Beethoven, por Brahms, por Schumann,
medio que me lo ha pasado a mí, ¿no? No sé si involuntariamente o voluntariamente, pero bueno, esa atracción está conmigo siempre, ¿no? Bueno, Entonces, Brahms es uno de los músicos más importantes de su época y además es un músico de una gran profundidad, ¿no? Hace falta mucha y que requiere también una técnica importante, pues es un autor muy complejo, Brahms, ¿no? ¿Es la primera vez que lo vas a tocar, el concierto? ¿Es la primera vez que vas a hacer Brahms? No, no, ya lo he hecho, probablemente, o sea, Brahms ya lo he hecho. Este concierto, si bien no lo he tocado hasta ahora, mi intención, porque esto es en octubre, es hacerlo antes, seguramente haya un debut a 2 pianos, porque bueno, me parece muy interesante ofrecer antes la versión a 2 pianos también porque se escucha poco, y es una versión que también ha tenido el visto bueno de Brahms. O sea, no es una... la historia del primer concierto para piano es rara, porque empieza siendo una sonata, después quiere ser una sinfonía y termina siendo un concierto. Entonces Brahms lo revisa un montón de veces. La verdad que sí, Brahms, lo revisionó él mismo muchas veces, ¿no? Sí. Lo revisionó un montón de veces, lo acomodó un montón de veces, no podía terminar de encontrarle la vuelta a la obra hasta que se decide y lo transforma en un concierto para piano. Pero en todo ese camino queda un recorrido y Brahms deja también la posibilidad de hacerlo a 2 pianos, en una versión maravillosa, impresionante, que yo tengo muchas ganas de tocar aquí en Buenos Aires. Dios mediante se concretará antes de hacerlo allí en Mendoza, así que bueno, esa es mi idea. Después varios compromisos muy lindos. Dios mediante tendré también el honor de tocar con la Sinfónica Juvenil San Martín en el Auditorio Nacional a mitad de año. Vamos a hacer el concierto de Beethoven, el tercero, un programa muy lindo, con obras románticas y clásicas. Así que bueno, esa es la primera vez que voy a tocar con esa orquesta en ese auditorio, así que estoy muy entusiasmado también de tener esa posibilidad aquí en Buenos Aires, en donde es difícil encontrar fechas con orquestas. Porque bueno, por una cuestión lógica, las orquestas están muy ocupadas en sus programaciones, los directores también, y bueno, así que es una gran oportunidad. Bueno, la verdad que todo un año, ¿no? De desafíos y de novedades para tu carrera, que estoy segura que los vas a poder llevar adelante con el éxito de siempre, porque sos muy estudioso, muy serio para trabajar y lo haces todo muy pensado, muy a conciencia. Así que bueno, me encanta. ¿En qué época vas a estar en Mendoza y dónde va a ser el concierto? En octubre va a ser en la capital, en el Teatro Independencia. Ah, nada más y nada menos, en el mejor teatro de Mendoza, sí. Claro. Sí, un piano fantástico además. Sí, ¿en octubre para qué fecha más o menos? 24. Perfecto. No, estaba haciendo cálculos a ver si por ahí te puedo ir a ver. Voy a visitar a mi hija y de paso te vamos a ver. Qué lindo, bueno, sería un honor que pudiera venir. Sí, porque la verdad que ese concierto de Brahms es divino, es realmente maravilloso, muy lindo y muy difícil. Ciertamente, sí, ciertamente. Bueno, Franco, siempre un placer hablar con vos, espero encontrarnos el próximo sábado y por supuesto descuento que va a ser un éxito y que la gente de Mercedes te va a recibir como vos te lo mereces. Bueno, gracias por tus palabras, como siempre, por entrevistarme y por darme la posibilidad de charlar con vos. Espero que a la gente le guste el concierto, que se acerque y bueno, voy a estar muy contento de verlos de vuelta. Que sigas muy bien. Hasta pronto. Adiós. Estuvo con nosotros Franco Pedemonte, que el próximo 29 de marzo a las 20 se presenta en el primer concierto de la temporada de ProArte Mercedes, que está cumpliendo sus primeros 75 años. No se lo pierdan porque va a ser un concierto maravilloso. Ya volvemos.
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.